Bueno, voy a comenzar con la presentación de esta semana. Como ustedes recordarán, el tema del parcial es el de la construcción de la experiencia estética y la pregunta clave es cómo interpretamos una obra de arte. Entonces vamos a ver esto en la vida real, ¿no? Cómo funciona. Voy a compartir mi pantalla. Y entonces allá vamos. Decía, la pregunta que nos lleva durante todo el parcial es este cuestionamiento acerca de cómo interpretamos una obra de arte. Y esta semana en particular nos vamos a detener en reflexionar acerca de algunos aspectos de la teoría de la cultura, algunas nociones de estética, algunas incluso ya las hemos revisado anteriormente, y nociones de antropología, ¿no? La más importante para el día de hoy es la noción de semiótica. Yo voy a tratar de hacer una revisión muy rápida para que la tengan presente y más o menos entiendan de qué va. Ahora, yo siento que no sobra decir que acerca de semiótica la estamos considerando porque nosotros estamos en este parcial pensando en que vamos a seleccionar alguna obra o alguna clase de objeto para poder analizarlo desde la estética, y para que ese análisis tenga diferentes puntos de vista, nos vamos a detener en algunos métodos o en algunas maneras de percibir al objeto estético. La semana pasada, como recordarán, el tema era la hermenéutica y hablábamos de esta posibilidad de que sea a través de códigos que de alguna manera están ocultos en las obras, cómo se puede analizar, ¿no? Esta idea de los objetos y de las piezas de arte, que en algún momento estuvieron, digamos que, unidas a procedimientos de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, la magia o la religión, o temas que estaban reservados a una muy pequeña clase de personas dentro de una sociedad. Entonces ellos guardaban de alguna manera estos secretos y no cualquier persona tenía la posibilidad de conocerlos. Entonces, conocer estos códigos secretos es parte del acercamiento hacia la historia del arte, ¿no? En esta ocasión, esta semana más bien vamos a hablar de la semiótica, entendida como la teoría general de los signos. Y para poder analizarlo, voy a irme para acá. La semiótica, dice ahí, está, digamos que para clase, formada a partir de tres enunciados. El primero nos dice que es, en términos generales, un modelo de análisis que surge en la teoría lingüística. Esto es importante porque quiere decir que la base de estas investigaciones son los estudios del lenguaje. A diferencia de otros modelos, por ejemplo, el de la semana pasada, que estaba más enfocado a cuestiones visuales y probablemente también a las cuestiones mitológicas, la semiótica es más bien una teoría de corte lingüístico, de corte comunicativo, y le importan sobre todo los textos. Entonces, eso es algo que hay que recordar. Por eso, la presentación, en este caso, esta diapositiva, tiene a un individuo que de perfil está haciendo que de su boca salgan las palabras, ¿no? Es una especie de metáfora acerca de este sentido semiótico de los mensajes. Luego, la número 2 dice que consiste en asumir que todos los fenómenos humanos forman parte de complejos sistemas de signos. Eso también es muy importante porque quiere decir que en general los seres humanos construimos sistemas de comunicación o sistemas de signos en diferentes niveles. Por ejemplo, la religión es un sistema de signos, los sistemas económicos son sistemas de signos, los sistemas morales son sistemas de signos, la medicina, por ejemplo, el diagnóstico médico es una manera de acercarse a signos y síntomas que sirven para diagnosticar enfermedades, ¿no? Y así por el estilo. Las artes, como lo hemos visto ya en otras ocasiones, también son sistemas de signos. Entonces, la teoría semiótica está enfocada en todos estos sistemas de signos. No los considera como unos más importantes que otros. En realidad considera que cualquier objeto humano se puede abordar desde diferentes lógicas o desde diferentes
enfoques acerca de estos signos que los componen. Y no solo los signos verbales, no solo los signos de la comunicación, sino signos de todo tipo, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y por último, dice, si la lengua es un sistema de signos lingüísticos, en voz de Saussure, cabe la posibilidad de que haya otros sistemas de signos extralingüísticos o paralingüísticos. Esto es importante porque, bueno, ese Saussure que se menciona es un investigador de el país que hoy conocemos como Suiza. Él nació en Ginebra y desarrolló pues buena parte de las bases de la teoría lingüística moderna, pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de hacer una teoría general de los signos. O sea, hablaba de temas de las ciencias del lenguaje y dijo, bueno, si además de las ciencias del lenguaje estudiamos todos los signos del mundo, o sea, una nube oscura cuando va a llover, una vela que se prende en la oscuridad, un auto el ruido de un auto que se escucha cuando la carretera está llena de neblina, ¿no? Cualquier sonido, forma, elemento producido por el hombre tendría un significado. Entonces, la teoría general que los estudia se llamaría semiótica, ¿no? Ahora, Saussure era, como ya lo dije, de Europa, y su concepto más bien era semiología. Él hablaba de la semiología. Y en Francia, por ejemplo, sobre todo en lugares donde la influencia de Saussure fue muy grande, se le sigue llamando así. En cambio, los países de influencia sajona, y de alguna manera también ahí estaría el nuestro, aunque no somos sajones, no hablamos inglés o algo parecido, sí tenemos muy cerca a los Estados Unidos y la influencia de otros investigadores. Entonces, nosotros le decimos semiótica a esa teoría general de los signos, mientras que en Europa, en muchas regiones, se le llama semiología, pero son básicamente lo mismo. Son grandes teorías acerca del significado de todas las cosas. Si se dan cuenta, es algo bien complejo y muy amplio. Entonces, vamos a ver algunos detalles al respecto, ¿no? Por ejemplo, anteriormente se menciona que hay como tres clases o tres grandes bloques de signos. Los signos del lenguaje verbal y los signos del lenguaje no verbal, ¿no? O los signos de comunicación verbal que tienen que ver con la lengua, y los signos que no son verbales, que pueden ser de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, dice, signos lingüísticos son las palabras. Para fines muy sencillos, muy prácticos, debemos de entender que cuando decimos signo lingüístico nos referimos a las palabras que componen el lenguaje. En segundo lugar, hay signos paralingüísticos. Dice nuestra diapositiva, los gestos y actitudes corporales que acompañan al habla. Es decir, que yo en este momento al hablar, quizá ustedes no me vean, pero estoy moviendo mis manos, estoy volteando hacia la pantalla, y estoy siguiendo los colores y la distribución que hay de las palabras en la pantalla. Y aunque no son propiamente palabras, acompañan a las palabras, están en paralelo con las palabras. Por eso es que dice paralingüísticos, porque la noción de paralingüísticos son aquellos elementos que, digamos, forman parte de la comunicación o apoyan a la comunicación verbal, ¿no? En el caso del lenguaje escrito, pues son los colores, los gráficos, las fotografías, los dibujos, la distribución, perdón, de las palabras sobre la hoja, ¿no? Del tipo de letra, el color de la letra, el tamaño de la letra, o sea, todas aquellas características o rasgos que constituyen la calidad de esas palabras, ¿no? Y lo mismo pasa en el lenguaje verbal, son todos aquellos elementos, ¿no? Aquellos elementos que están pues de alguna manera acompañando o sirviendo de apoyo a lo que está diciendo, en este caso el que expone o en el caso de una conversación, los turnos que se van alternando entre la persona y las demás que están interviniendo en la plática. Nosotros vemos que asienten con la cabeza o que dicen que no o que sí, o que piden un minutito en lo que se fuman un cigarro o a lo mejor hacen alguna clase de intervención que hace que el lenguaje funcione de esa manera. Es decir, las dos personas al hablar pueden tener diferentes interacciones físicas y ellas son parte de esos signos paralingüísticos, ¿no? Y por último, los signos extralingüísticos, que como dice ahí, son algo completamente aparte, son códigos o son sistemas completamente diferenciados de las palabras. Por ejemplo, yo puse ahí la alegoría de la primavera de Sandro Botticelli.
que quizá algunos conozcan, se refiere básicamente a una pintura que vamos a ver a continuación. Un poco para hallar el contraste, ¿no? Ya hablamos de signos lingüísticos como palabras, de signos paralingüísticos como aquellas cosas que acompañan a las palabras. Dice ahí que básicamente los gestos y las actitudes corporales, y luego los signos extralingüísticos, que en este caso son básicamente los elementos pictóricos, ¿no? Vamos a ver entonces el ejemplo. Este cuadro está de alguna manera, es un cuadro bastante amplio, digamos que en el ancho y en el largo de todo lo que el pintor realizó, y la pantalla no me deja hacer como un recorrido por todos los detalles, pero las figuras principales están al centro, y lo que me gustaría que alcanzaran a ver es sobre todo la belleza del cuadro, que se remarca mucho por esta sucesión de figuras humanas, que en realidad no son tan humanos, sino más bien son metáforas de deidades de la mitología clásica, ¿no? Entonces voy a tratar de describírselas de derecha a izquierda para ver si más o menos las ubican, ¿no? Por ejemplo, imagínense que cuando vemos esta clase de cuadros, ocurría en la Italia del Renacimiento que las escenificaciones, perdón, teatrales, no se apoyaban en estos cambios de escena y de sucesión de actos para narrar cosas. En algunas ocasiones más bien se hacía que los cuadros se plantaban todos sobre el proscenio y se iban más bien con escalas en la atención visual de las personas a detenerse en algunos cuadros que representaban la historia. Es decir, que toda la historia estaba ya expresada, pero cada uno iba contando de manera separada qué es lo que estaba representando en cada cuadro. Entonces, fíjense bien, si vamos de derecha a izquierda, decía, vamos a ver tres personajes que son una especie de individuo que pareciera como un ser masculino, ¿no? Que tiene un color de piel, un tono de piel diferente al de todos los demás. Parece como azulado o grisáceo, ¿no? Y está intentando aprender a una chica que, si ustedes se dan cuenta, está tratando de huir, pero además tiene una característica en su indumentaria, que es que usa unas ropas muy vaporosas, ¿no? Casi se puede percibir la desnudez del cuerpo, ¿no? De la chica, y al mismo tiempo le brota de la boca una secuencia de flores, de formas vegetales que está empezando a invadirla, digamos que de dentro hacia afuera. Y en la tercera figura, esa invasión ya se logró. Si pueden darse cuenta, la chica está ahora completamente llena de flores en el vestido, tiene algo que semejaría mucho a un collar de flores y una diadema de flores, y además flores en el cabello, ¿no? Entonces, parece que las tres figuras hablan de una metamorfosis, que es básicamente la de una ninfa, ¿no? Que se va a convertir en la primavera. Es una alegoría de la primavera. Es decir, que el personaje de color azul en realidad es el viento que intenta raptar a una ninfa y que en el intento la seduce, y esa seducción hace que se produzca un efecto que es el de, digamos, la figura femenina que predomina en la primavera, como la ninfa de la primavera, ¿no? Que se llama flor. Entonces, por eso están ahí las flores. Ahora, hay que recordar también que muchos de los pintores y de los artistas importantes durante el Renacimiento vivían en la ciudad de Florencia, ¿no? Entonces, la ciudad de Florencia está dedicada creo que ustedes lo tienen muy claro, en México es bastante evidente que algunos pueblos tienen un nombre náhuatl todavía y tienen normalmente otro nombre de algún santo que es como el protector de ese pueblo, ¿no? O el emblema de ese pueblo. Entonces, uno dice San Juan Teotihuacán, ¿no? O uno dice Santa María la Huitoltepec, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Mije. Entonces se unen tanto la denominación náhuatl con la denominación española. Ahí hay algo que nosotros llamamos mestizaje. Aquí el asunto es más sencillo, porque lo que estamos viendo es que la santa, patrona de Florencia, pues es la Virgen de las Flores, ¿no? Santa María de las Flores.
Así que de alguna manera la pintura está representando también esa idea de asociar a las flores con el Renacimiento y con la aristocracia de la región florentina, ¿no? La región que patrocinó de muchas maneras a los artistas del Renacimiento. Ahora, si seguimos con la cuarta figura que estaría casi hacia el centro del cuadro, vamos a ver que es la diosa Venus. Tiene características muy propias de diosa, no solamente por la ropa que porta, que además es, si se dan cuenta, un poco más sofisticada que todas las demás mujeres que hay, está en una posición incluso más elevada que ellas y tiene esta actitud como volteando hacia el frente, de manera que pareciera ser como la que preside toda la procesión, pues, de historias, ¿no? Que están alrededor de ella. Es como entre la espectadora y a quien se le dedica todos los pasajes que estamos viendo. Entonces, la diosa Venus está al centro y hay alguien que siempre, o bueno, algunas figuras que también se les asocian normalmente con la figura de Venus, que son estas tres mujeres que están más hacia la izquierda, ¿no? Que son básicamente ninfas, que si ustedes perciben otra vez, traen ropa casi transparente, que deja de alguna manera percibir algo del cuerpo de ellas, o sea, como si fueran realmente tres mujeres desnudas o semidesnudas, que bailan eh, constantemente. En todos los cuadros donde se las representa, estas chicas están siempre bailando y nunca se separan. Y la actitud siempre es festiva y como de celebración, sobre todo de la vida, pero también de la alegría y por supuesto de la belleza. Entonces, como esas tres cosas de alguna manera están vinculadas entre sí, son los elementos con las que se asocian y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, son estas ninfas, o bueno, estos personajes de la divinidad a los cuales se les llama las tres gracias, ¿no? Entonces, las tres gracias están ahí y más al extremo, ahora sí que la última figura que tiene rasgos humanos, es un personaje que si ustedes se dan cuenta, pareciera como una deidad masculina. Trae la espada con la que se defiende. No podemos ver cómo son los pies, pero se adivinarían unas botas. Y con una actitud más o menos estilizada, está sujetando, no se alcanza a ver, y decía que ahí sí es una disculpa que les ofrezco, porque no pude hacer que la imagen corriera como yo quería, pero bueno, la figura tiene en la mano derecha una vara, y en el extremo de la vara está una serpiente enroscada, que como ustedes ya lo vieron la semana pasada, es esto que se llama caduceo, ¿no? Que es una especie de cetro de poder que normalmente o tiene Apolo o tiene Hermes, ¿no? Entonces, otra vez, si se dan cuenta, otra vez estamos ante estos signos que recurrentemente aparecen en el arte. O sea, no es que nos los hayamos inventado cada que nos vemos en clase, en realidad son elementos que están asociados a la idea del arte a través de los tiempos, no es algo que sea ajeno al arte. Y para nosotros a lo mejor son un poquito alejados, pues porque nosotros no tenemos la influencia ni de la cultura griega, ni romana, ni de la Edad Media, por supuesto tampoco necesariamente de temas religiosos, entonces nuestro bagaje está configurado de otra manera y vemos a estas figuras pues, o muy ajenas o un poco difíciles de comprender qué es lo que están haciendo, ¿no? En este contexto. Pero volviendo a lo que les había tratado de señalar, es importante hacer esa pausa. Estamos viendo como una especie de montaje escénico de diferentes cuadros en los que deidades clásicas se presentan haciendo una evocación de la abundancia, la exuberancia y la búsqueda, pues como de la belleza que se verifica sobre todo durante la primavera, ¿no? Que coincidentemente también es el tiempo en el que nosotros estamos, ¿no? Ahora, si ustedes ven en la parte superior, van a ver que hay como unos frutos dorados o rojos que pareciera como estar colgando casi del marco de la pantalla de la computadora, del celular donde lo estén viendo. Y van a ver que estas frutas también están asociadas normalmente con estos pueblos del Mediterráneo, ¿no? Sobre todo si son manzanas o naranjas, porque eran estas frutas típicas de regiones cálidas, pues, del Mediterráneo, estaban alrededor de las costas del Mediterráneo y normalmente eran estos territorios que gobernaban
los pueblos en la antigüedad, ¿no? Sobre todo en este periodo medieval. Así que eso sería, ¿no? Ustedes tienen ahí, si ya lo percibieron, una pequeña ficha técnica de la obra, dice Botticelli y la primavera, más o menos estamos hablando del último cuarto del siglo XV. Ya ven ustedes que son varios metros de extensión del cuadro, y dice que la técnica es al temple sobre una tabla, y se encuentra en la Galería de los Oficios en Florencia, ¿no? Esa es la alegoría de la primavera. ¿Qué es lo importante del cuadro? Pues darse cuenta que hay varios sistemas de signos, o sea, para conocerlo tendríamos que hablar de la política en Florencia, tendríamos que hablar probablemente de la mitología griega, probablemente tendríamos que hablar de cómo se vestían las mujeres en esa época para saber por qué tienen esta indumentaria tan especial los individuos que están en el cuadro, ¿no? Y cuáles son las flores, qué clase de representaciones se están creando en las imágenes para saber qué tan cercanas son a la realidad, ¿no? Qué tanto están representando. En fin, es bastante interesante tener, o bueno, contar con todos estos elementos, porque entonces el análisis es más enriquecedor. Podemos ver dónde está el trabajo y los intereses del artista, ¿no? Y ya no se nos presenta solamente como un cuadro bonito, o no, o aburrido, o no, ¿no? Más bien es como un conjunto de elementos que representan símbolos de diferente naturaleza. Eso es más o menos lo que quisiera que viéramos. Bueno, si hasta ahí vamos bien, voy a continuar con la siguiente parte de la exposición. Vamos a hablar de los niveles de análisis en el significado. ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre todo durante la época clásica y más adelante en lo que se denominará Edad Media, y después de la Edad Media todo este periodo justo del Renacimiento y después probablemente del Barroco, del Neoclásico, en fin, estamos hablando ya básicamente de la época, digamos, equivalente al inicio del siglo, bueno, de la era cristiana, y más o menos hasta el siglo XVIII. Estamos hablando casi de 20 siglos, ¿no? Poco menos de 20 siglos, en los que cuando los artistas creaban cosas, consideraban a la mitología, a la religión, al lenguaje, toda la cuestión literaria involucrada en el arte, pero también algo de los mensajes ocultos, estos de los que hemos hablado, ¿no? Que no cualquier persona puede percibir. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, todo ello se sintetiza en esto que llamaremos niveles de análisis del significado, y que voy a tratar de explicar más o menos rápido para ver qué tal nos queda. Dice ahí que en el contexto de la antigüedad clásica y durante una gran parte del periodo medieval se instituyó la intersección de diferentes niveles de significado, sobre todo en la lectura y decodificación de los textos religiosos. Quiere decir que muchos de los textos religiosos estaban hechos también por artistas, no solo porque los ilustraran o no solo porque los construyeran de manera visual, ¿no? O de manera incluso literaria, sino también porque trataban muchas veces de usar las técnicas del arte para hacer que la lectura no fuera completamente accesible a todos, sino solo a aquellas personas que eran capaces de comprenderla, ¿no? Aquellos que eran dignos de alguna manera de conocer estos secretos, ¿no? Entonces muchos de esos textos religiosos estaban reservados a una pequeña porción de la población y no a todas las personas, ¿no? Luego dice que la búsqueda de estos significados dio origen al término exégesis. Dice ahí que la exégesis es la búsqueda del sentido o de significados profundos en un texto. Esto es importante porque quiere decir que hubo muchos investigadores y sabios de la antigüedad que se dedicaban exclusivamente a eso, no a conocer los textos, sino a saber ver en ellos todos los mensajes ocultos y las implicaciones profundas de esos textos, leer entre líneas o leer por debajo de las palabras para conocer aquellas cosas que eran dignas de saberse. No aprenderse los textos de memoria de manera literal, sino más bien conocer todo aquello que el autor había, digamos que implicado o metido en la obra y que no era evidente para el común de la gente, ¿no? Y para ello, como dice la última parte, los niveles de significación de la exégesis pues se decidieron como 4, ¿no? El primero se llama sentido literal, creo que de alguna manera todos tenemos idea de él.
el sentido literario, que también se le puede llamar alegórico, el sentido moral, que también creo que es básicamente obvio, o sea, es este asunto acerca de la conducta, y por último el sentido anagógico, que es en términos muy sencillos el sentido espiritual. Se podría decir sentido espiritual, pero normalmente ya no se usa eso. Se dice anagógico porque es de alguna manera más precisa la descripción con ese concepto, si es que lo entendemos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo por pares. El sentido literal en contra del sentido literario. Son dos cosas diferentes, aunque aparentemente la base es la misma porque esa palabra liter y liter habla de las letras. En el primer caso hablamos de las letras como una lectura muy puntual y muy objetiva, ¿no? Que no da lugar a diferentes interpretaciones, sino a lo que dice el texto. Es básicamente lo que dice, a secas. Y en cambio el literario es esta versión de la literatura en la que nosotros nos vamos acercando al texto para tratar de entender qué más hay ahí, cuáles son todos los posibles significados de un enunciado. Y para ello, pues usa recursos literarios, como eso que llamamos figuras del lenguaje o lenguaje figurado, que es básicamente lo mismo. La retórica, la metáfora y, en resumen, lo que anteriormente aparece con la palabra, como digamos que significado con la palabra alegoría. Eso es lo que no me salió. Bueno, voy a leer lo que está en la diapositiva y pasamos, ¿no? Dice, aunque aparentemente se usan palabras en ambos, en el sentido literal se pretende conocer estrictamente el valor concreto y objetivo de las palabras. Lo literal es aquello que el texto dice puntualmente y que no está sujeto a otros criterios de interpretación. Es decir, tenemos que leer lo que está escrito y nada más. Eso es, digamos que, adquirir el lenguaje literal, ¿no? Después dice literario. En cambio, el sentido literario está construido a partir de que tomamos conciencia en el lenguaje polisémico, es decir, que los textos y sus palabras pueden tener diferentes significados a partir de las metáforas, simbolismos, alegorías y demás juegos y recursos del lenguaje verbal. Quiere decir que en el lenguaje literario partimos de todas las potencialidades, es decir, todo el universo de posibilidades en los que el significado juega dentro de un texto. Podemos aprender de muchas maneras, justamente porque los artistas son muy creativos, sobre cómo se puede construir un mensaje. Y esto es el trabajo básicamente de muchos escritores, ¿no? Construir mensajes o construir textos de una manera novedosa y creativa, para que aunque la anécdota o el tema que se trate sea pues no tan complejo, o a lo mejor eh, no tan literario quizá, lo convierta en literatura a partir del uso de los recursos literarios, como decía hace rato, fundados en el lenguaje figurado o en las metáforas o en general en las alegorías. Yo quiero pensar que más o menos lo están entendiendo hasta aquí. Me gustaría también que se tomaran un poquito de tiempo para leer bien lo que está en cada diapositiva y sobre todo irme siguiendo en el ejemplo que vamos a ver a continuación, ¿no? en una diapositiva más. Pero esperaría que lo vayan siguiendo y que si pueden, yo voy a procurar subir esta intervención a la página de Facebook y probablemente también al Classroom. Entonces, cuando lo tengan accesible para ustedes, sería bueno que tomaran notas y que si de pronto hay algunas dudas o pasajes que no alcanzan a entender, dejen el comentario y yo lo voy a responder para que tengamos interacción y de alguna manera cubramos aquello que no se pudo durante la clase, ¿no? Entonces, hasta ahorita el punto es diferenciar lo literal de lo literario. Creo que si son cuidadosos en analizar cuáles son las diferencias, no es tan difícil de captar, ¿no? Todos entienden que una cosa son las palabras en sí y otra cosa son todos los significados implícitos en las palabras, ¿no? Vamos a pasar al otro par de palabras, de conceptos. Dice ahí sentido moral y anagógico. Voy a leer y después trataré de precisar cosas. El sentido moral es aquel que enfatiza una enseñanza de tipo social o de conducta en un texto. Este sentido busca el bien común y ha estado ligado a la literatura desde los primeros tiempos, a través de los recursos didácticos propios de las fábulas,
los relatos infantiles u otros mitos. O sea, está diciendo que desde la antigüedad los seres humanos han tratado de que con la literatura o con todo lo que se maneja en el lenguaje verbal, también haya enseñanzas implícitas. Algunas de esas enseñanzas se resumen en lo que nosotros llamamos moralejas. Por ejemplo, las fábulas, que aquí se mencionan, nos van a contar una historia y al final de esa historia nos van a hacer en un enunciado breve la mención de aquel aprendizaje que se puede extraer de la historia, ¿no? Entonces, muchas de los primeros relatos y de los primeros mitos y de estas historias que se quedaron perdidas en los orígenes de la humanidad, tenían de alguna manera ciertos conocimientos ahí metidos y eran predominantemente de sentido moral. Es decir, le servían a las comunidades, a los pueblos y a las sociedades para contarle a las demás personas qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo esperable y qué no en una sociedad, ¿no? Muchas de las historias infantiles, por ejemplo, dense cuenta que casi siempre tratan de imponer el punto de vista y la voluntad de los padres. O sea, si en el cuento de Caperucita la mamá le dice a Caperucita que vaya a llevarle la comida a la abuela, ella le hace la instrucción clara de que no se desvíe de cierto camino que ella le marcó, y cuando ella se desvía, y que además eso genera todo el relato con las peripecias y esa parte como de aventura y de incertidumbre acerca de si vive o muere Caperucita o la abuela, finalmente no, digamos que tiene un sentido porque Caperucita desobedeció, ¿no? O como en La Bella Durmiente, la princesa desobedece el mandato de los padres de no entrar a esa puerta, traspasar esa puerta y tocar ese instrumento que se llama rueca, porque en el momento en el que lo haga se va a pinchar un dedo y se va a quedar dormida para siempre. Entonces los padres siempre están de alguna manera imponiendo, si se dan cuenta, en las historias tradicionales, su punto de vista, y la historia sirve para comprobar que los padres no se equivocaban, ¿no? Esa manera de percibir las historias es parte del sentido moral. Así que no hay que dejarlo de lado, porque quiere decir que muchas de las historias que conocemos estuvieron de alguna manera ubicadas en un periodo en el que a través de esa historia se trataba de dar un mensaje de tipo moral, poético. Y por último, el sentido anagógico, que como decía es quizá el más denso, porque implica la idea de Dios y la idea de la espiritualidad en lo que se analiza. Es decir, que aunque parezca una historia completamente inocua y sin laica y sin matices religiosos, casi siempre están involucrados en ellos, ¿no? Los valores morales de la religión, muchas veces. En realidad la moral y la religión van muchas veces de la mano, ¿no? Voy a leer lo que dice la diapositiva. El sentido anagógico es quizá el más complejo de los cuatro. Consiste en la búsqueda de las implicaciones o planteamientos religiosos o místicos de un texto. Se originó en los estudios de las principales religiones de la antigüedad y estuvo reservado principalmente a un selecto grupo de, comillas, intérpretes guardianes de la verdad. Y les decía que es bastante interesante porque existe desde que se ha reportado en la historia. Yo le comentaba a sus compañeros que me parece un excelente ejemplo, sobre todo para quienes en algún momento acompañábamos o íbamos por nuestra propia voluntad a la iglesia, acompañando a nuestros papás, ¿no? Y en las celebraciones religiosas, normalmente sobre todo de quienes son creyentes del catolicismo o de algunas iglesias cristianas, ¿no? Es bastante frecuente que se hace esta parte de la celebración con base en lo que está escrito en los textos que llamamos evangelios, que son básicamente la biografía de Jesús desde diferentes ángulos, ¿no? Que por cierto, esos son cuatro, no es de gratis que la coincidencia de números se dé, ¿no? Ahorita vamos a ver otras coincidencias. Pero bueno, esos cuatro evangelios reportan más o menos los mismos pasajes de la historia de Jesús. Y cuando a Jesús le preguntan algo, cuando quieren hacerlo, ponerlo en evidencia por sus ideas, o cuando quieren de verdad conocer una verdad de este mensaje que él trata de escribirle a las personas, Jesús nunca va a mencionar las cosas como son, sino que más bien va a decir, les voy a contar una historia. Y entonces cuenta una historia que nos va a servir para contextualizar esa pregunta que le acaban de hacer. Y a esas historias, en el contexto religioso, le llaman parábolas. Tienen justamente estas dos ideas.
Son, por una parte, historias de mucho sentido moral, pero por otra parte, historias donde la alegoría tiene que ver con el papel del ser humano y Dios, ¿no? Esa relación que guardan ambos. Entonces, no sé si les gustaría que contara una historia que hace rato conté. Lo voy a tratar de hacer muy rápido para no entretenerlos y a ver si más o menos queda, ¿no? Alguien le pregunta así a Jesús en los evangelios que, entonces, ¿cómo es Dios, no? ¿Qué es lo que Dios espera de los seres humanos? ¿O cómo los seres humanos pueden alcanzar pues la gracia de Dios, ¿no? No son esas palabras, pero de alguna manera es lo que se entiende en ese pasaje. Y quienes van a la iglesia me van a corregir, porque a lo mejor lo estoy diciendo de una manera diferente y que incluso pueda sonar hasta incorrecta. Pero la respuesta de Jesús es interesante, porque lo que les dice es, les voy a contar una historia. Y esto que viene a continuación es lo que se llama parábola de los talentos. Los talentos, dicho sea de paso, no se refiere a las capacidades o a las aptitudes que tienen las personas, sino básicamente a las monedas. Porque anda a saber que los talentos, esos talentos, eran en realidad monedas. Hay una cosa que se llama incluso ley del talión. Ese talión en realidad era una moneda, ¿no? Entonces era ese talón, talento, eran pues básicamente el tipo de cambio con el que se operaba en esos tiempos, ¿no? Y en la historia hay tres sirvientes, tres siervos que viven en la casa de un señor pues poderoso y con recursos económicos. Entonces dice Jesús, ¿no? Que el Señor cita a sus siervos y les dice, les voy a dar una lana porque me voy a ir de viaje y en lo que regreso ustedes se quedan a cargo, ¿no? Entonces cuiden el terreno, cuiden la casa, cuiden los animales, etcétera, y les voy a dejar dinero y lo cuidan. Entonces, él les comisiona a cada uno de ellos 10 monedas, ¿no? Y se va. Después de un tiempo, el señor regresa y entonces cuando regresa, los siervos ya lo saben y están esperando así ansiosamente en la puerta al dueño. Y el dueño les dice básicamente, a ver, tú el primero, dime qué pasó con esos 10 pesos que te di, ¿no? Bueno, esos 10 pesos ya. Esos 10 talentos, ¿no? Estoy bien torcido con los pesos. Esos 10 talentos. Entonces, el primero le dice, mira, señor, ¿no? Tengo acá las 10 monedas, las invertí, si hay algunos business y toda la cosa, y entonces, de tus 10 monedas, me salieron 10 monedas. Aquí las tienes, todas son tuyas, ¿no? Y entonces le dice así, ¿no? El señor, pues, ay, qué padre, sacaste de esas 10, te regreso estas, me quedo con estas, pásale, mira, ahí está mi casa, todo esto son mis cosas, la mesa está servida, puedes comer, beber lo que tú quieras, eres mi invitado de honor. Están haciendo la recepción al señor que se fue, y entonces todo es felicidad, ¿no? Dices el primero, el segundo hace más o menos por el estilo, ¿no? Te dice, a ver, enséñame dónde está el dinero, y el otro le dice, pues mira, yo de los 10 que tenía hice una inversión, a lo mejor no tan buena, pero me salieron 5 pesos, digo 5 monedas, esas 5 monedas te las entrego y estos 10 también, y al verlo el patrón le dice, bueno, pues está bien, aquí están las 10, aquí están las 5, y vamos a repartirnos, ¿no? Puedes pasar, come, haz fiesta y hay baile, perreo intenso, no te preocupes, al rato te alcanzo. Y le toca al último. Y el último le dice, a ver, ¿dónde están las 10 monedas? Y el otro le dice, híjole, señor, es que fíjate que yo tenía mucho miedo de perderlas, de que algo les pasara, porque pues eran tus monedas. Y entonces llegué a mi casa, hice un hoyo en un rincón y ahí las enterré. Y no las he desenterrado hasta ahorita, entonces aquí están tus 10 monedas. Y la reacción del señor, dueño de la casa y de la hacienda, es pues básicamente una reacción colérica. Muy enojado, lo corre, le dice, agarren a este vato, échenlo para afuera, no lo dejen pasar, quítenle las 10 monedas, córranlo, ¿no? Ese es el fin de la historia del Jesús. Y después se toma un tiempo para tratar de explicárselos. Les dice, el dueño de la hacienda es Dios. Y las personas que están al cuidado del dinero son básicamente todos los seres humanos. Entonces, ¿de qué se trata de alguna manera la existencia o la vida? Pues de que Dios te da ciertas facilidades, en este caso simbolizadas con las monedas,
y tú tienes que hacer más con ellas. Si solo te quedas con ellas, entonces no tienes derecho a entrar al reino de los cielos, ¿no? Que es básicamente el final de la historia. Por eso es que se habla de talentos. El talento básicamente no es lo que uno tiene o lo que hace o lo que deja de hacer, sino básicamente la metáfora de lo que se hace con esas 10 monedas con las que ya todos nacimos. En el relato, todos sabemos que en la vida real las dificultades que tiene cada quien o las facilidades que tiene cada quien de alguna manera condicionan si tiene éxito o no en la vida, ¿no? Y también influye mucho otra serie de factores, pero finalmente lo que tiene que ver con uno a veces no se ejerce de la manera adecuada y uno, aun cuando tuviera las posibilidades para generar cosas, no lo hace. Entonces el talento no sirve en ese caso, ¿no? Pero el talento es aquel que produce más de lo que se tenía, de acuerdo con esta parábola evangelizadora, ¿no? Bueno, no es decir, alcancen a ver, pero ahí queda muy claro el concepto de lo moral y de lo anagógico, ¿no? Por una parte es el mensaje moral de no hacer rendir el dinero o no producir más para el éxito económico del patrón, pues es malo, es lo que señala de alguna manera la historia, pero en la segunda versión, que es la anagógica, es quienes tienen derecho o no de participar, perdón, en el paraíso o en este reino prometido por Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojalá y más o menos hayan entendido con esta historia y con el texto que vamos a ver a continuación, de qué van los 4 sentidos, ¿no? Allá va. Fíjense bien, el poema que vamos a analizar es el título es escrito en la parte superior de la derecha, ¿no? Se llama Riesgo grande de un galán en figura de mariposa. El título es así, grandote, grandote, porque básicamente se escribió en el siglo XVII, que es este periodo en el que aún existía lo que nosotros denominamos el barroco. Y bueno, como todos ustedes saben, el lenguaje barroco siempre se asocia con este rebuscamiento que trata de usar las palabras de una manera muy exuberante, ¿no? A partir de recursos que hagan que el lenguaje se vea, no sé si la palabra está saturado, perdón, pero sí con una exuberancia y con una profusión de adjetivos y de sustantivos que no tienen otras formas del habla. El barroco es elegante, rebuscado y adornado, ¿no? Así que el título es Riesgo grande de un galán en figura de mariposa. El autor es Luis Sandoval Zapata, que es uno de estos personajes que vivió en la Nueva España. Ahí sí todos tenemos esta discusión acerca de si eso era México o era España, ¿no? Porque pues éramos parte del reino español hasta el siglo XIX, entonces parece ser que es más español que mexicano, pero bueno, el punto es que este personaje fue un contemporáneo de Sor Juana, por cierto. Y bueno, ahí dice siglo XVII, Nueva España, cosas que ya habíamos dicho. Ahora vamos a ir leyendo, yo voy a ir con ustedes leyendo la diapositiva, que es el poema. Es un soneto, quiere decir que tiene 14 versos y que cada verso tiene decasílabos. Tiene 2 cuartetos que son los que se presentan aquí, y en la página posterior están los 2 tercetos. Entonces voy a regresarme antes, ¿no? Para ver si queda. Dice así: vidrio animado que en la lumbre atinas con la tiniebla en que tu vida hielas, y en breve tiempo de morir anhelas en la circunferencia que caminas. En poco mar de luz ve oscuras ruinas, nave que desplegaste vivas velas. La más fúnebre noche que recelas, aquí no sé si se alcanza a ver lo que está puesto, voy a quitar esto, se enciende entre la luz que te avecinas. Luego dice: no retire tu espíritu cobarde el vuelo de la luz con que te ardías. Abrázate en el fuego que buscabas. Dichosamente entre sus lumbres arde, porque al dejar de ser lo que vivías, te empezaste a volver en lo que amabas. Esta es una parte importante. O sea, está diciendo que esta especie de mariposa que en un principio es mencionada como vidrio animado, ve el fuego mientras vaga en la noche. Y al ver el fuego,
lo anhela, ¿no? Se vuelve como en la obsesión de esta mariposa, que se va acercando al fuego progresivamente y en la medida en la que se acerca, sus alas se queman y se convierte también ella en fuego. Y al final muere, ¿no? Perece después de haberse quemado con el fuego que estaba buscando. Y hay otras metáforas interesantes, porque por ejemplo dice nave que desplegaste vivas velas, o sea, la nave de vivas velas en realidad es la mariposa. En un principio es el vidrio animado, en otro momento del poema es una nave que despliega vivas velas, y la noche es un mar, ¿no? Que tiene oscuras ruinas, dice ahí, ¿no? Entonces sus formas metafóricas son bastante interesantes. Y al final dice eso, ¿no? Que dice, dichosamente entre sus lumbres arde porque al dejar de ser lo que vivías, te empezaste a volver en lo que amabas. Es decir, se convirtió en aquello que estaba buscando. Al incendiarse, se volvió también fuego. Y esa búsqueda de fuego termina con el galán, que es la mariposa, convertido también en una pequeña bola de fuego, ¿no? Y les puse una mariposa abajo para que las ubiquen. Son estas mariposas típicas de ambientes nocturnos. Esta es una especie que se llama Saturnia piri, que es muy grande, o sea, básicamente había que pensar que cabe sobre la palma de la mano y tiene más o menos esa extensión de 12, 15 centímetros, o sea, justo así como algo que cabría en la palma de la mano bien. Y tiene, si ustedes lo ven, cuando estas larvas de mariposa son todavía antes existen antes todavía de ser, de que en ellas se dé la metamorfosis, son gusanitos y cuando nacen pierden la boca, entonces no pueden comer y eso hace que su vida sea muy corta, o sea, a lo mejor 2 días, quizá 3 es lo máximo que viven y por eso tienen, si se dan cuenta en la parte de adelante, unos filamentos que parecen hojas, que son básicamente las antenas con las que perciben feromonas y bueno, el ambiente alrededor para poder conseguir una compañera para copular y poder engendrar a la siguiente generación de mariposas. Entonces siempre están en la noche, viven muy poquito y en este caso desarrollaron un mecanismo de defensa interesantísimo, que es que al ser insectos y no poderse enfrentar, por ejemplo, a los pájaros que se las comen, ¿no? Desarrollaron en las alas una imitación de ojos que semejan, como dice el apunte, los ojos de una lechuza, que son animales nocturnos, que son básicamente sus depredadores, y que ahí dice, ¿no? Estos 4 ojos son como esta especie como de evocación o de camuflajeo que hacen para convertirse en lechuzas ficticias, ¿no? Me llamó mucho la atención porque también son 4, ¿no? Y me imaginé que aunque no hay ningún indicio en el poema acerca de cómo es esta mariposa que describe, las mariposas nocturnas tienen este misterio en sí misma, ¿no? De representar los ojos en las alas. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos de ángeles que tienen ojos en las alas, ¿no? Es decir, que desde la antigüedad se asocia muchas veces a los seres o emisarios de Dios o de la divinidad con ojos en las alas, ¿no? Eh, Voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ir viendo los sentidos en el poema. Por ejemplo, en el sentido literal. Como el título lo señala, el poema aborda, a través de rimas y versos medidos, la aparición nocturna de una mariposa que es atraída a la luz de una lámpara que la consumirá al final del texto. Eso es básicamente lo que dice, es el sentido literal. Si nos detenemos otra vez en repasar el poema, vamos a ver que usa metáforas, pero básicamente para ilustrar lo que dice en esos 4 renglones, ¿no? Casi 3, casi 5, ¿no? Pues, pero son 4 pasaditos que dice, como el título lo señala, ¿no? Nada más es una alegoría de alguien que está enamorado y lo que le pasa en la noche buscando el amor. Luego dice sentido literario. Es un soneto que describe alegóricamente al amante, convertido en una mariposa, como encandilado por la luz que lo consume, que es a su vez el amor anhelado. Termina convertido en el fuego que lo atrae, quemando sus alas. Y entonces el amante es como una mariposa. Ahí están un poco las metáforas y los sentidos figurados. La luz es el amor y la mariposa es una nave de vivas velas. Pero también un vidrio animado, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato. Y la noche es como un mar, ¿no? Entonces, todo eso, todo lo que usa el autor en términos poéticos, que nosotros llamamos metafóricos o alegóricos,
constituye el sentido literario. ¿Va? Vamos a ver los otros dos. Sentido moral. Enamorarse es malo, porque el amor trastorna al amante al grado que puede estar en peligro. El amor consume la voluntad y el deseo, dice entre paréntesis, ¿no? O sea, de alguna manera el final de la historia es muy triste y trágico, porque quiere decir que estamos condenados a morir de cierta manera si nos enamoramos sin vuelta atrás, ¿no? Esta idea del amor intenso y absoluto que hace que de alguna manera nos dejemos de preocupar por nosotros y estemos ensimismados en la otra persona. O sea, eso es algo raro, pero es como si no existiéramos, si la otra persona no existe, como si la otra persona nos diera existencia. Ese nivel apasionado del amor es malo socialmente, ¿no? Porque hace que te pierdas. Y esa metáfora de te consume, te caes siendo mariposa, también sería una alegoría del ser humano que se pierde por completo en el amor y a veces no logra lo que quiere, ¿no? O incluso el mismo amor lo termina trastornando, pues porque no es correspondido o por alguna otra razón, ¿no? Entonces, moralmente está ilustrando esta idea de los peligros del amor, por decirlo de alguna manera sencilla. Y por último, el sentido anagógico, que ya quedamos que es el espiritual o el religioso, dice que la mariposa es el alma que vaga por la noche. Y esa búsqueda o ese anhelo nocturno es una alegoría de la búsqueda de Dios, hasta encontrar la luz, ¿no? Que es justamente Dios. Cuando la ve queda absorto ante su belleza y al quemarse se vuelve él mismo luz. Y la unión simboliza el encuentro con la materia divina. Es decir, anhela encontrarse con la luz, que es este fueguito que está metido así en una habitación. Y cuando está cerca de él, la cercanía hace que la luz lo invada. Y ese invadir es como una muerte gustosa, es como no propiamente un sacrificio, diría yo, sino básicamente una especie de pago, ¿no? Yo busco estar cerca de la luz y la luz se acerca tanto que entonces doy mi vida por la luz. Por eso creo que el concepto o la metáfora de la luz es interesantísimo porque nos relaciona con esto que dice el texto, ¿no? O sea, es esta idea de la unión con Dios representado con ese, como más bien esa luz que es como la guía del alma que la busca de noche, pero que también es el fuego que te incendia, ¿no? Y que hace que tu muerte no sea en vano. Eso. No sé, hasta ahí, por ejemplo, dense cuenta, o sea, imagínense lo que representaría que todo el arte que se construyó en la antigüedad, que como todos ustedes saben, siempre estuvo vinculado con la religión, que todo ese arte antiguo, que todo el periodo, o sea, los 10 siglos, 1000 años de la Edad Media, como dije hace rato, a lo mejor siglo y medio a lo mejor un siglo, siglo y medio del Renacimiento, otro siglo quizá o siglo y medio del Barroco y otro siglo que nos dé como resultado ya finalmente el 18, ¿no? El siglo XVIII, y quizá incluso una parte del XIX, todo ese periodo de casi 20 siglos, las ideas religiosas, las ideas morales, las literarias y las literales estaban mezcladas. Y así construían las cosas de los artistas. Así era la música, el teatro, la literatura, mucha de la pintura, que es lo que veíamos hace rato. O sea, todo estaba involucrado por esos 4 niveles. Solo podía ver el arte alguien que tuviera la capacidad de entender esos 4 niveles. No le interesaba solo uno, le interesaban los 4. Y creo que nosotros somos individuos de sociedades modernas en los que cada vez es menos importante esa intersección de sistemas de significados. Solo nos interesa uno o dos. O a veces solamente entender algo de la psicología o de la conducta del artista. Ni siquiera nos interesan todos los demás. Solamente entender cuál es el sentido que le da el artista, ¿no? Para saber qué es lo que nos está diciendo. Entonces, no estoy diciendo que antes era mejor y que ahora sea peor. Simplemente estoy diciendo que los tiempos cambian y que en el pasado es bastante enriquecedor si ustedes conocen estos niveles y los ven en las obras antiguas, porque están ahí. Solamente hay que acercarse a ellas para tratar de desentrañarlos, pero están ahí, ¿no? Por último, les quería mostrar un poco esta asociación de los números con el significado anagógico, sobre todo, ¿no? Tetramorfo es un concepto interesante porque se trata justamente de una alegoría de los evangelios.
Tetra quiere decir cuatro y morfo quiere decir formas. Entonces, literal tetramorfo en griego querría decir cuatro formas. Pero se refiere a los cuatro evangelistas. Es decir, estos libros que sirven de base para conocer la historia o la biografía de Jesús, ¿no? Entonces, aunque la iglesia misma y las diferentes creencias apoyan la idea de que debieron haber existido muchas versiones sobre la vida de Jesús, de gente muy cercana o no tanto a Jesús, las iglesias importantes, las numerosas o las mayoritarias, aceptan que solo son cuatro los evangelios, y entonces esos cuatro evangelios están ligados al centro, que es la vida de Jesús. Por eso es que en esta tabla del siglo, bueno, ni siquiera creo que tiene fecha, pero es SF, es una talla en madera, se ve que están los cuatro evangelistas simbolizados por figuras, y al centro está el Cordero de Dios, que es esta especie como de borreguito que tiene una aureola dorada. Acuérdense de esta idea de la luz que acabamos de hablar, que se ve también en los personajes del Evangelio, ¿no? Todos tienen una esfera de luz alrededor, ¿no? Un aro de luz alrededor de la cabeza, hablando de su santidad. Y entonces son los cuatro evangelios y el centro, que sería el quinto elemento. Es como una relación alquímica acerca de los cuatro elementos más el quinto, que son los creadores de toda la noción, ¿no? Del mundo. Es decir, a partir de ellos se crean todas las cosas del mundo. No son cuatro o no son tres o no son dos los elementos, sino que son cinco, porque esos cinco elementos están mencionados en muchas tradiciones esotéricas. Total, dice ahí el ángel, como, bueno, vamos a seguir los cuadrantes. Imagínense que el primer cuadrante es siguiendo el eje que traza el cordero que está al centro, el personaje que está a la izquierda en el cuadrante superior, ¿no? Entonces se ve que hay un ángel, ese es San Mateo, digamos que siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, perdón, está un león que es San Marcos, se ve ahí el león alado, vean que es muy interesante la imagen, con el libro sujetado por las garras, ¿no? Ya sea del león o del ave. En el sentido igual de las manecillas del reloj, abajo hay un águila que es San Juan, ahí no se alcanza a ver el libro, pero lo tenía, se los juro. Y luego el buey, que es San Lucas, ahí se ve un buey igual alado con un nimbo, ¿no? Un halo dorado alrededor, ¿no? Entonces, son los cuatro evangelistas o tetramorfos. Ahora, esta es la última imagen que quisiera presentarles. Se encuentra en el ábside de una iglesia que es parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, ¿no? No sé si lo vean, pero la figura central es pues básicamente la de Jesús, ¿no? Y representa también la idea de Dios en general, ¿no? Entonces es este Dios como un individuo que tiene barba y bigote, de pelo medio rizado, sentado en algo que parece un trono, que ahí no se alcanza a ver, porque como está sentado en él, pues no se ven los detalles, pero parece como si un listón estuviera descendiendo de ese trono, y que el fondo azul es el lugar del que está emergiendo, que podría ser el cielo, ¿no? Es como si el cielo se abriera para que Jesús bajara en su trono, ¿no? Que es una figura, por cierto, muy apocalíptica. Y entonces esa apertura del cielo tiene una forma ovalada, que como ya lo vimos el otro día, refleja muchas veces, dicen, ¿no? Esta forma también de la vagina, ¿no? Que es como un óvalo. Y como tiene la forma así de ovalito o almendrada, dicen muchos, así como de la forma de una almendra, entonces se le llama mandorla, porque la palabra mandorla es básicamente la palabra sánscrita para decir almendra, y se usa también para representar a las deidades en Oriente. Así que el que está dentro de una mandorla es un santo, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, está emergiendo de un resplandor que tiene una forma de mandorla, ¿no? Y ahí se asocia todavía más a la idea de lo femenino, ¿no? Porque pareciera como si fuera eso, ¿no? Como la entrada de una vagina, ¿no? Bueno, la que sigue es, si ustedes ven a los costados de los hombros, pues la cabeza, los hombros, ese triángulo que forman los dos hombros y la cabeza, justo a un lado están las letras griegas que son la A, o sea, el alfa, y la O, que es el omega, que en el orden alfabético griego se refiere al principio y el fin del alfabeto. Quiere decir que en las palabras está el principio y el fin, ¿no? Y que entonces Él es Dios por eso, porque es el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? Sobre todo de las palabras.
tiene entonces la mano derecha elevada, como si unos dedos estuvieran haciendo cruz con los otros, ¿no? Es decir, pareciera como si el dedo pulgar, el índice y el medio estuvieran en posición vertical y el anular y el índice estuvieran en posición horizontal a manera de una cruz. Es como si estuviera dando una bendición con la mano derecha, echando el placazo, dicen los clásicos, pero acá es una bendición, ¿no? Y en la otra mano sujeta justamente, apoyado también en su rodilla, un texto que dice Ego sum lux mundi, o sea, yo soy la luz del mundo. Es justamente lo que dice el poema. La luz es este Dios, ¿no? Que está buscándose en la noche. Por eso me gustó presentárselos para que vean cómo los conceptos de divinidad se van asociando bastante bien. Y aunque esto es una pintura, se ajusta muy bien a algunas imágenes que el poema describe. Ahora, también están ahí los evangelistas. Ustedes van siguiendo otra vez el sentido de las manecillas del reloj. Piensen que el centro del reloj es la figura de Jesús, bueno, de Dios sentado, y siguiendo un poco las manecillas, como a las 2 de la tarde, a la 1, 2 de la tarde, hay un personaje, ¿no? Y dice, Oane. Hay una O, una A, una N y una E. Oane. Quiere decir Juan. Oane, ¿no? Y tiene un águila en las rodillas. Entonces es San Juan, que es uno de los evangelistas. Luego está un ángel que, si ustedes se dan cuenta, tiene 3 pares de alas. 2 están hacia arriba de la cabeza y tienen ojos en las alas, como la mariposa de hace rato. Pero esas parece que se ponen en la parte superior del rostro, porque lo que dicen los textos es que la presencia de los seres humanos ante los ángeles, pues los deslumbra, ¿no? Porque son seres muy bellos, y entonces ponen las alas enfrente para que tú no veas su cara, ¿no? Entonces ahí están los ojos, ellos sí te ven a ti, pero tú no a ellos, ¿no? Entonces las alas, el primer par está hacia arriba, el otro es rojo y está como a los costados del cuello, y el último está doblado hacia abajo, ¿no? Como si estuviera cubriendo el pecho. Son 3 pares de alas. Es más o menos esta representación de lo que se llaman serafines, ¿no? Eh, y bueno, tienen cuerpo, se ve ahí las manos y parte de las piernas, pero aquí el fresco no está completo, entonces no lo alcanzan a ver con detalle, pero créanme, porque hay reconstrucciones que se ve ahí que es un cuerpo con alas, ¿no? Entonces están los ángeles con alas en los ojos, ¿no? Que decía, lean el poema y otra vez regresense y van a ver ahí la coincidencia. Y más adelante, ahora sí que como si fueran las 4 o las 5, está otro personaje que está tomando de la cola a un toro, ¿no? Un buey, que además en el cuerpo también tiene ojitos y tiene unas alas y otra aureola, ¿no? Y dice justamente entre uno y otro círculo en el que están las figuras, dice S y luego dice lucha, que quiere decir Lucas, ¿no? Entonces San Lucas está ahí, Jesús está parado como sobre el mundo, y si seguimos otra vez así como de 7 a 8, vamos a ver al otro evangelista, el otro ángel que acompaña con sus alitas a un león. El león tiene sus garras y tiene la boca abierta, saca la lengua, trae alitas también. Y bueno, si ustedes otra vez ven entre uno y otro círculo, dice Marcus. Ahí está la idea del otro evangelista. Luego otra vez aparecen estos serafines con sus pares de alas con ojos. Y arriba está otro humano, más que ángel, ¿no? Se le ven ahí una especie de alitas, pero en general la figura es interesante porque en sus manos está sujetando el texto, que es básicamente el Evangelio. Y en el fondo negro que hay por encima de su cabeza dice Mateos. Son abreviaturas viejas, entonces parece que dice Maeus, pero la E en realidad es una T también y dice Mateus, ¿no? O sea, Mateo. Así que ahí están los 4 tetramorfos, ¿no? Que representan, junto con el centro, que es el quinto elemento, al origen de todas las cosas. Por eso está ahí, ¿no? Eso de Cristo Pantocrator quiere decir pan, es todo, es la palabra digamos grecolatina para referirse a la totalidad, y Krator, que es creador, ¿no? Es el Cristo que crea todas las cosas, a partir justamente de esos 4 elementos y el centro, ¿no? Si vieron el quinto elemento, con Mila Jovovich y Bruce Willis, lo recordarán para siempre.
Pero bueno, entonces, no sé si más o menos hasta ahí me hayan seguido o no. Dense cuenta de que cuando hablamos de semiótica, hablamos básicamente de muchos sistemas de signos que están intersectándose, no solo uno. No nos interesa un significado, nos interesan muchos significados porque hay muchos signos de muchos orígenes, a través de muchos tiempos y de muchas referencias culturales y artísticas o históricas. Entonces la semiótica es bastante compleja porque nos implica conocer historia, cultura, economía, política, bla, 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 o sea, todos los sistemas humanos, porque en cada uno de ellos hay signos, perdón, y los signos van a estar combinándose unos con otros y se van a hacer fuertes entre sí. Entonces, se parece un poco al tema de la hermenéutica porque también se trata de decodificar, pero allá los signos son todavía más rebuscados, son muy, yo sí creo que son muy típicos de el ocultismo y del esoterismo. En cambio, acá no, acá están más relacionados, perdón, con temas históricos, sociales, políticos, religiosos, o sea, hasta cierto punto son un poquito más accesibles, ¿no? Pero de igual manera son bastante complejos para una persona común y corriente. En realidad lo que nos exigen ambos métodos, el hermenéutico o el semiótico, es conocer muchas cosas, saber de todo, para que a partir de ese gran bagaje que tengamos podamos hacer un mejor análisis. Y eso es todo lo que quisiera decirles, que si van a seguir trabajando en sus tareas, recuerden siempre eso, que entre más conozcan, la sensibilidad se va a ir afinando mejor y su capacidad de análisis también va a enriquecerse. Si se limitan, va a pasar con esa parábola de los talentos. Se van a quedar cortos y hay otra gente, o en general las circunstancias los van a rebasar, ¿no? Yo sí creo que todos tienen la capacidad de conocer nuevas cosas y de ir agregando a todo su gran conocimiento que hasta ahora tienen, nuevos datos y nueva información para que decía puedan disfrutarlo. No sé si se dieron cuenta, pero hagan como un ejercicio de la imaginación y repasen las diapositivas sin tener nada, ¿sí? O sea, con el volumen cero del, de la presentación de hoy, ¿no? Y se van a dar cuenta de que pues uno ve imágenes y ya, a lo mejor te interesan, a lo mejor no, pero no tiene como mucho sentido. Y en la medida en la que las vamos viendo, entonces cada cosa va teniendo detalles e importancia y se va haciendo cada vez mejor la comprensión de lo que se ve. Entonces, espero de veras que funcione adecuadamente esto para que, pues en la medida de lo posible, vayamos avanzando también en todos nuestros temas que faltan todavía por ver, ¿no? Y bueno, eso creo que es todo lo que quería que viéramos. Si hay alguna duda, pregunta, comentario o algo con lo que quisieran resolver, ¿no? Los invito a que ahí en la sección de comentarios vayan agregando sus preguntas y yo con todo el gusto del mundo se las voy a ir resolviendo, ¿va? Nos vemos pronto, sigan felices, muchas gracias por todo y nos vemos probablemente la próxima semana. Adiós. Y si no, pues maldito sistema represor de las computadoras. Esperemos que ya haya chance de vernos pronto. Muchas gracias.